¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, como adelantadas, como moderador, mi tema se llama Identidad, Mercado y Pequeña Minería, con un subtítulo que se llama Los Caminos de la Sobrevivencia. Parto presentándome, soy Pedro Surjano, ¿cierto? Soy de Carahue. El tema de los mineros para mí desde pequeño fue un tema bastante atractivo. Estaba la imagen o estaba la expectativa, ¿cierto?, de ver a un tipo que saca oro enriquecido, o eso por lo menos es lo que se pregonaba, ¿cierto?, como mito en Carahue. Lamentablemente fui creciendo y vi que esa realidad no era, y que más bien había un minero empobrecido con un cuerpo maltratado. Bueno, Carahue, que geográficamente, ¿cierto?, es una escalera natural, se refunda en febrero de 1882 en el contexto de la ocupación de la Araucanía bajo el gobierno de Domingo Santa María. 3 siglos anteriores a este hecho, don Pedro de Valdivia envía carta a Carlos V, ¿cierto?, para decirle que esta tierra, la Araucanía, ¿cierto?, es una mina de oro. Cabe mencionar que entre las cosas que logró financiar y hizo posible la modernidad se encuentra precisamente el oro de América Latina. La extracción de oro en esta zona durante el siglo pasado y en diversos momentos significó una fuente de desarrollo para la región e incluso para el país. Sin embargo, hoy en día se ha transformado en una actividad más bien desvalorada y poco conocida. Aún así, las familias de pirquineros siguen viviendo en un lugar cercano a la extracción, ansiosos y orgullosos de poder compartir sus historias para quizá ir en desmedro de esa invisibilidad que hoy le afecta. No son solo los mineros, son familias, son hijos, que posiblemente también querían seguir y quieren seguir, ¿no?, la misma actividad de sus familias que a través de 3 generaciones se ha realizado. Debido a que existe un grupo humano, ¿cierto?, que posee una historicidad y comparten experiencias que configuran su estructura representacional, es que se hace propicio realizar algunas reflexiones en torno a la actividad minera a pequeña escala, los aspectos identitarios asociados a ella y su relación con el mercado. Para hablar de pequeña minería no existen parámetros claros, ni uniformes. De hecho, en nuestro país no ha establecido nada de eso, ninguna de esas definiciones en forma única. De la misma manera podemos distinguir en nuestro país una pequeña minería propiamente tal y una pequeña minería de corte artesanal, a la que se adjunta, ¿cierto?, este grupo de mineros de Carahue, siendo lamentablemente entre sus características más importantes su precariedad e informalidad. Incluso dentro de estas distinciones entre pequeña minería y pequeña minería artesanal tampoco existen parámetros claros ni una distinción clara y concreta. Sin la pretensión de querer extenderme en las definiciones de identidad, me resulta importante destacar que en las definiciones tradicionales está latente una concepción algo esencialista, en cual el concepto de identidad posee algunas similitudes con el concepto de rasgo, en este caso ya no referido al individuo, sino que más bien a la comunidad. Dicho sea de paso, estos rasgos se mantienen estables a lo largo de la historia de vida del sujeto. La identidad entendida de esta manera implicaría una continuidad y preservación de los primeros rasgos que se verían constantemente amenazadas por la ruptura, la pérdida de costumbres arraigadas, y en resumidas cuentas el cambio y a esta altura ya la abyecta modernidad. Si mantenemos este plan de análisis en torno a la identidad de la comunidad de mineros de oro, ¿cierto?, de Santa Celia, tendríamos que pretender que ellos mantuviesen sus precarias condiciones de trabajo, vale decir, la insalubridad, la inseguridad, la carencia de todo tipo, porque estos eran sus rasgos primeros, ¿no?, sus rasgos tradicionales, la pala y la picota al frente de un cuerpo maltratado. Sin restar valor a este exagerado ejemplo, este sería un escenario bastante favorable, y lo ha sido durante ya varias décadas, a la irresponsabilidad de los que mantienen algo de poder, tanto en el sector público como privado. Irresponsabilidad digo porque parece preocupante el descuido, la pobreza, la carencia que por tantos años azotó a esta pequeña comunidad minera. Menos mal las cosas están cambiando, menos malas, o por lo menos así lo dicen las cifras. Nos dan algo de esperanza. La esperanza de una comprensión menos esencialista, sin ese carácter ontológico, ¿cierto?, esencialista. Más bien lo que necesitamos acá es una identidad entendida desde la dialéctica entre lo nuevo y lo viejo, de lo tradicional y lo que viene ahora, ¿no?, de lo de aquí, pero también de lo de allá. Una comprensión
ese tipo de comprensión es justo lo que se está necesitando. En esta presentación se entenderá la identidad comunitaria de estos pirquineros como aquel fenómeno que define a la comunidad y que por lo tanto constituye un elemento central en la unificación y cohesión de esta. ¿Cuánto nos gustaría, o cuánto me gustaría realmente, por lo menos, ver a esta pequeña comunidad de extractores artesanales de oro empoderados, siendo partícipes protagónicos de las propuestas de desarrollo social? Sin embargo, y lamentablemente una vez más las propuestas vienen desde arriba, siendo en muchos casos heterogénicas las verdaderas necesidades, ¿cierto?, de esta comunidad. El gobierno hace un par de semanas aprobó un proyecto que da 400 millones de pesos a la actividad minera artesanal de la región. Me parece que también hay otras comunas de la región que sacan minerales. Pero esos 400 millones no atienden a las reales necesidades según los propios mineros, ¿no? Van a ser es más bien un gesto paternalista, como algunos lo definen. Pero, ¿qué en realidad es el minero de oro artesanal de la ladera de la cordillera Nahuelbuta? La respuesta más acertada que puedo dar en esta oportunidad, ¿cierto?, es que no es lo mismo que era hace 100 años, 70, 40. Y no por eso es una comunidad que carece de identidad, como tantos por ahí quizás con qué interés han querido argumentar. Aquí, queridos, hay una comunidad con memoria, con recuerdos, con prácticas, con temores, con expectativas y añoranzas. El minero de oro artesanal de Carahue es un tipo que lucha cada vez que se mete a una mina de escaso diámetro y gran profundidad. La humedad y el calor dentro de esos agujeros, sumada a la escasez de aire y luz, es un ambiente perfecto para desarrollar valores incuestionables. La solidaridad, la empatía, el compañerismo son los paladines valóricos que logran sostener esta dura labor, que muchas veces se ve interrumpida en invierno por el flagelo climático que abunda en esta zona. Son personas que sin la necesidad de caminar tanto se encuentran con un conocido, un pariente, un amigo. No hay quien no se conozca en ese sector. Son todos reconocidos a kilómetros de distancia. Esta es una actividad articuladora de relaciones que trasciende netamente a lo laboral. Aquí no hay solo una posibilidad de trabajo, aquí hay un eje central de cohesión y coherencia. ¿Y cuál es el problema con esto? El problema es que el sentido de identidad y más aún el sentido de vida se ve amenazado por procesos ajenos, correspondientes a fluctuaciones globales y modernas que tensionan las pautas de vida y las formas de convivencia de esta comunidad. Las políticas para la minería están pensadas para los grandes productores y extractores y para las transnacionales, y no mucho tiene que ver con la realidad de estos pirquineros. Atendiendo a estos últimos, que me quiero referir al mercado como principal constructo tensionador de estas pautas, que para bien o para mal ejercen presión sobre estos mineros sin que ellos mucho puedan hacer. Desde la sospecha, la crítica, ¿cierto?, y la conciencia social, creo que también son los paladines de este coloquio, es que planteo en esta reflexión el problema generado a las generaciones, a la mía, a la anterior, a la de mis abuelos, y a lo de los mineros, ¿no? El problema del sustento, que es un problema oscurecido por los pensamientos del siglo XIX, ¿cierto?, propagado en toda la sociedad industrializada, objetivizado en el pensamiento o la mentalidad de mercado como única y gran posibilidad. El mercado no es considerado un problema para la gente, pero sí supone un anacronismo perjudicial, ya que supone la mayor falacia: reducir o igualar la economía humana general a las formas de mercado. El problema dicho de esta forma está a la luz. Cualquier grupo de personas necesita recursos para poder subsistir. Todas las sociedades necesitan de algún sustento económico. Sin embargo, el mecanismo oferta, demanda, precio, comúnmente denominado mercado, es una institución relativamente nueva, contemporánea de la Revolución Francesa, ¿cierto?, presuntuosa y compleja de establecer en muchos casos. El error subyace entonces en masificar el concepto de mercado y a todos los fenómenos económicos. Este es un proceso artificial que oscurece las ideas y entrampa a las comunidades en una interdependencia de precios fluctuantes que lo afecta y mantiene a la deriva, sin poder, lamentablemente, influir en aquello. La transformación se realiza desde lo que hay. Por lo tanto, pretender que esta comunidad produzca cambios estructurales y potentes en el modelo económico no es utópico, es una fantasía. Esto no quiere decir que las esperanzas han sido arrojadas al tacho de la basura, sino que más bien nos lleva a pensar en las verdaderas opciones de cambio y de cuidado de un mercado
que no tiene en cuenta sus necesidades y que no lo reconoce como un cuerpo productivo. En esta presentación tampoco pretendo presentar los lineamientos y supuestos de mercado ni los garantes que lo sostienen. Lo que pretendo presentarles acá y lo que pretendo que haya una discusión, ¿cierto?, es acerca de una historia real, de una vivencia, de una experiencia de vida, de una situación configurada por el sentimiento, la emoción, desde el dolor a la alegría, desde la soberbia abundancia cuando se saca mineral hasta la coetánea escasez. Algunas de las alternativas y respuestas a estas tensiones extranjeras parten desde la misma comunidad y ya lo hemos constatado, ¿cierto?, en algunas entrevistas realizadas en investigaciones anteriores a este grupo de mineros, donde se realizó con estudiantes también de la frontera un trabajo de historia oral, donde ellos relataban sus expectativas, su añoranza, y nos mencionan entre otras cosas. Primero, una de las alternativas es la visibilización. Se encuentran que son una comunidad que está oscurecida, ¿cierto?, por procesos económicos que no les pertenecen, que no les son parte de su identidad. Esta visibilización ellos se desean mostrar al mundo, de modo que puedan ser reconocidos por lo que son, ejecutadores de una dificultosa labor que muchas veces engrosó la economía local y, por qué no decirlo, la economía nacional. Otra de las alternativas, ¿cierto?, es la trascendencia de la actividad laboral misma. Estamos bastante claros que los pirquineros de Carahue no pueden abstraerse de las lógicas de mercado, no pueden restarse de ellas, sin embargo, pueden operar con ellas, como ya en muchos casos lo están haciendo. Por ejemplo, don Camilo, que es monitor de seguridad de las minas, que también realiza paseos turísticos guiados y patrimoniales, los cuales relata, entre otras cosas, esta actividad desde su génesis. Don Camilo es cantautor, tiene sus canciones que giran alrededor de esta actividad y por tanto podría trascender y trasciende, ¿no?, a su labor. Aquí, en estos dos caminos de sobrevivencia, de posible sobrevivencia, que provienen de la comunidad misma, se está agregando un valor que trasciende a la actividad, se está otorgando un valor que el trabajo por sí mismo no poseía. Se está diversificando de manera tal que el mercado, en su lógica moderna depredadora, no es el único que manda, vale decir, ya no se expresa de este, sino que son articuladores y diversificadores de una actividad que constituye y actúa bajo la lógica que el mercado propone. En esta ruta, la mirada da vueltas hacia el capital humano, capital que muchas veces se les fue negado. Borges tenía una famosa frase, ¿no?, que daba en una conferencia, que dice que ser argentino es un acto de fe. Yo digo en este coloquio, ¿cierto?, que ser minero de oro artesanal Carahue en este momento es un acto de sobrevivencia. Gracias. Ni héroes ni mártires, trayectoria vital de